Mushoku Tensei, volumen 3. Niñez, aventureros nivel básico. Capítulo 2, Lo super. Cuando desperté, ya era de noche. Un cielo negro lleno de estrellas se extendía sobre mí. Las sombras proyectadas por una llama bailaron por el suelo. Podía oír el crepitar de la madera quemándose. Parecía que estaba durmiendo junto a una hoguera, aunque no recordaba haber hecho una, ni siquiera haberme embarcado en un viaje de campamento. Lo último que recordaba era que el cielo cambiaba abruptamente de colores y una ola de luz blanca nos envolvía. Y luego estaba ese sueño. No muy agradable. ¡Gah! Una sacudida de miedo me recorrió y miré mi cuerpo. Afortunadamente, no era el lento e inútil trozo de carne que solía habitar. Estaba de vuelta en la forma joven pero fuerte de Rudeus. Al ver eso, mis recuerdos del pasado comenzaron a desvanecerse ligeramente, y una ola de puro alivio se apoderó de mí. Al diablo con ese dios humano. Por un minuto, me sentí como si estuviera de vuelta en los viejos tiempos. Después de todo, parecía que iba a tener un poco más de tiempo en este mundo. Gracias a Dios. Tenía un montón de cosas que todavía quería hacer aquí. Como dejar de lado mi estado de mago, por un lado. Cuando me senté, me dolía la espalda, me habían tirado al suelo desnudo. Nota, aquí se refiere a el suelo sin nada entre ellos, no a que él estuviera desnudo. Mi entorno inmediato era un tramo de tierra seca y agrietada. Por lo que pude ver, apenas había vegetación. ¿Ni siquiera había insectos? No escuché nada excepto el sonido del fuego. Realmente estaba tranquilo aquí. Sentí que cualquier ruido que hiciera sería tragado por el silencio total de la noche. No recordaba haber estado en un lugar como este antes. Después de todo, el reino de Asura estaba cubierto de praderas y bosques. ¿Esa ola de luz blanca había hecho esto? No. Según el dios humano, me habían teletransportado. Este era el continente demoníaco presumiblemente. Una tierra completamente nueva y desconocida. De alguna manera, esa luz me había enviado. Espera. ¿Qué pasa con Ghislaine y Eris? Mi primer instinto fue ponerme de pie y empezar a buscarlas. Pero justo cuando comencé a moverme, noté a una niña durmiendo en el suelo detrás de mí, con una mano agarrando mi camisa. Su cabello rojo vivo era inconfundible. Era Eris. Eris Boreas Greirat, la chica a la que había estado dando clases particulares en Fitoa. Me saltaré la historia de fondo por ahora, pero le había estado enseñando lectura y aritmética durante 3 años completos en este momento. Al principio había sido una fuerza de la naturaleza, consentida, violenta y totalmente fuera de control. Pero me las arreglé para navegar a través de algunos eventos difíciles, como rescatarla de posibles secuestradores y enseñarle a bailar antes de su fiesta de cumpleaños. Finalmente, me gané su respeto y confianza. Por supuesto, ella todavía me golpeaba y pateaba a diario. Así era ella. Por alguna razón, Eris tenía una especie de capa envuelta sobre ella. Me acababan de acostar con mi ropa, pero, bueno. El principio de las mujeres primero probablemente se aplicó aquí. Mi bastón, Aquahartia, también estaba tirado en el suelo detrás de ella. Eris me lo había dado como regalo en mi 10º cumpleaños hace solo unos días. En cualquier caso, no tenía ninguna lesión externa obvia. Eso fue un alivio. Sin embargo, ¿dónde está Ghislaine? Ghislaine de Doldia era tanto nuestra instructora de esgrima como la guardaespaldas personal de Eris. Era una mujer bestia tremendamente hábil que me había estado enseñando los conceptos básicos de su estilo a cambio de una educación rudimentaria. El cerebro de la mujer supuestamente estaba hecho de músculo, y definitivamente se estaba quedando atrás de Eris en sus estudios, pero en una emergencia como esta, sería mucho más útil que las personas como yo. Era posible que hubiera hecho el fuego y puesto esa capa sobre Eris. Me alejé de mi estudiante dormida y comencé a buscar a mi maestra. De inmediato, vi a alguien sentado cerca del fuego, a quien no había notado antes. Pero no fue Ghislaine. Era un hombre. Me estaba mirando, quieto y en silencio, como para evaluarme. Me congelé como un conejo bajo la mirada de un depredador. A pesar de mi sorpresa, hice todo lo posible por estudiar al hombre con calma.
No parecía desconfiar de nosotros. En todo caso, era más como, ¿cómo podría poner esto? Algo en su lenguaje corporal me recordó la forma en que mi hermana solía acercarse lenta y tímidamente a un gato que quería acariciar. ¿Estaba preocupado por asustar a estos niños con los que se había topado? Eso parecía indicar que no era hostil. Pero justo cuando estaba respirando un suspiro de alivio, mi mente captó algunos detalles alarmantes. Su cabello era verde esmeralda, su piel blanca como la porcelana, y tenía algo como una joya roja incrustada en su frente. También tenía una larga cicatriz en la cara. Sus ojos eran agudos, sus rasgos severos, incluso a simple vista, parecía un hombre peligroso. Solo para enfatizar el punto, había una lanza de 3 puntas a su lado. Cuando era muy joven, una chica llamada Roxy fue mi tutora en magia y me enseñó muchas cosas valiosas que me cambiaron la vida. Una de las cosas que me había enseñado se refería a cierta raza de demonios, los super. Recordé sus palabras perfectamente, incluso ahora. No hables con los super. No te acerques a ellos. Quería ponerme de pie de un salto, agarrar a Eris y empezar a correr salvajemente. Pero logré reprimir ese impulso en el último momento. El consejo del dios humano había aparecido en mi cabeza: confía en él y haz lo que puedas para ayudarlo. No tenía absolutamente ninguna razón para confiar en esa deidad autodenominada, por supuesto. Todo lo que me dijo hizo sonar las alarmas, y ahora me había dejado aquí con este personaje increíblemente sospechoso. ¿Cómo podía confiar en él? Este tipo era un super gritándolo en voz alta. Roxy le había explicado con gran detalle lo aterradoras y violentas que eran. Tal vez algún tipo de dios quería que lo ayudara. Ok, bien. ¿Pero en quién iba a confiar aquí? ¿Algún personaje sombrío que conocí en un sueño, o mi amada maestra, Roxy? Roxy, obviamente. Ni siquiera valía la pena pensar en la pregunta. Lo que significaba que debería estar huyendo ahora. Por otra parte, tal vez por eso el consejo era necesario en primer lugar. Si no fuera por ese sueño, probablemente habría huido de inmediato. Pero incluso si me las arreglara para escapar de alguna manera, ¿cuál sería mi próximo movimiento? Eché un vistazo a nuestro entorno por segunda vez. Estaba oscuro, todo era completamente desconocido. Y la tierra agrietada a mi alrededor estaba cubierta de rocas irregulares. Si tomara las palabras del dios humano, este era el continente demoníaco. Eso significaría que estaba muy lejos de casa. Ahora que lo pienso. Había tenido otro sueño extraño antes, aunque casi lo había olvidado después de esa memorable charla con el dios humano. Había estado volando por este mundo a una velocidad feroz. Pasé por montañas altas, mares abiertos, bosques espesos y valles profundos, muchos lugares donde podría haber muerto. Quizás eso no había sido un sueño, tal vez realmente me habían teletransportado. Lo del continente demoníaco parecía cada vez más plausible. Y, por supuesto, no sabía en qué parte del continente estaba. Si saliera corriendo ahora, estaría vagando sin rumbo fijo en medio de una tierra enorme y extranjera. Al final, no tuve muchas opciones. Incluso si Eris y yo pudiéramos alejarnos de este hombre, terminaríamos desesperadamente varados en medio de la nada. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que encontráramos un pueblo cercano cuando saliera el sol. ¿Pero valía la pena apostar todo por eso? No, claro que no. Sabía perfectamente lo difícil que era encontrar tu camino en un país desconocido. Cálmate, hombre. Respiraciones profundas. No confías en el dios humano. Bien. Pero, ¿y este chico? Míralo con atención. Mira la expresión de su rostro. Está ansioso. Ansioso y un poco resignado. No es un monstruo inhumano incapaz de tener emociones, ¿de acuerdo? Roxy me había dicho que me mantuviera alejado de lo super, pero ella nunca conoció a uno. Había aprendido todo sobre los prejuicios y la discriminación en mi viejo mundo, y sabía cómo ocurrían las cacerías de brujas. Se temía a los supers, pero tal vez simplemente se les malinterpretaba. Seguramente Roxy no había tenido la intención de mentirme, pero existía la posibilidad de que tuviera una idea equivocada. Mi intuición me dijo que este tipo no nos haría daño.
No parecía tan sombrío o malicioso como el dios humano. En lugar de la advertencia de Roxy o el consejo del dios humano, decidí confiar en mis propios instintos. No odié ni temía a este tipo a primera vista, su apariencia era solo un poco intimidante. En ese caso, no estaría de más hablar. Tomaría una decisión basándome en cómo fue eso. Hola, le llamé. Después de una pausa, respondió con un breve hola. Hasta aquí todo bien. ¿Qué sigue? ¿Eres un sirviente de Dios o algo así? El hombre inclinó la cabeza perplejo. No estoy seguro de lo que quieres decir con eso, pero los encontré aquí después de que cayeran del cielo. Sé que los niños humanos son delicados, así que hice este fuego para mantenerlos caliente. Sin mencionar a mi amigo sin rostro, ¿eh? ¿Este tipo no estaba en el plan divino? Basado en lo que el dios humano dijo sobre sus motivos, tal vez mirarme fue solo la mitad de la diversión. Ver cómo otras personas reaccionaron conmigo fue probablemente igual de interesante. En ese caso, este hombre realmente podría ser digno de confianza. Eso fue muy amable de tu parte. Gracias por ayudarnos. ¿Estás ciego, muchacho? Ahora, esa era una pregunta peculiar. ¿Qué? No, mi visión es perfecta, en realidad. ¿Entonces tus padres no te enseñaron sobre los super? Mis padres no lo hicieron, pero mi maestra me advirtió que me mantuviera alejado de ellos a toda costa. El hombre volvió a hacer una pausa y luego habló con más lentitud y cuidado que antes. ¿Estás haciendo caso omiso de las palabras de tu maestra, sabes? La pregunta tácita, por supuesto, fue, ¿soy un super? ¿Estás realmente de acuerdo con eso? El hombre parecía sorprendentemente inseguro. ¿No me tienes miedo? No tenerte miedo, no. Pero sospecho un poco de ti. Por supuesto, no había necesidad de decir eso en voz alta. Creo que sería descortés temer a un hombre que acaba de ayudarme. Dices las cosas más extrañas, niño. Ahora había una expresión de genuino desconcierto en su rostro. No pensé haber dicho nada particularmente extraño, pero tal vez el super dio por sentado que todos correrían gritando al verlos. Aprendí un poco sobre la guerra de Laplas, el conflicto de 400 años entre la humanidad y los demonios que terminó hace solo un siglo. Sabía que los super habían sido rechazados desde que llegó a su fin. El mundo se estaba deshaciendo lentamente de sus prejuicios contra otros tipos de demonios, pero los super eran definitivamente un caso especial. Todas las demás razas parecían odiarlos con tanta pasión como los japoneses odiaban a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron retratados como algo cercano a la encarnación del mal puro. Sin el conocimiento del racismo de mi vida anterior, probablemente habría gritado de terror al ver a uno. El hombre no dijo nada. Arrojó una ramita al fuego y estalló ruidosamente. Eris gimió ante el sonido y comenzó a moverse. Parecía al borde de la conciencia. Espera. Eso no es bueno. Definitivamente va a hacer una escena. Al menos debería presentarme antes de que las cosas se pongan totalmente caóticas. Soy Rudeus Greyrat. ¿Cuál es su nombre, señor? Ruigert Superdia. Supuestamente, Superdia era el apellido común utilizado por todos los super. Así era como funcionaban las cosas típicamente con los pueblos demoníacos. En su mayor parte, solo los humanos tomaron apellidos, aunque hubo algunas excepciones excéntricas entre las otras razas. Del mismo modo, el apellido de Roxy era Migurdia, según el diccionario de la lengua demoníaca que me envió durante mi periodo como tutor de Eris. Bueno, Ruigert, creo que esta jovencita se despertará pronto. Me temo que a veces puede ser muy ruidosa. Permítanme disculparme de antemano. No hay necesidad de eso. Estoy acostumbrado a eso. Dado su enfoque agresivo de la vida, existía un riesgo real de que Eris le diera un golpe a Ruigert en el instante en que lo viera. Necesitábamos tener una conversación rápida mientras teníamos la oportunidad. Con suerte, eso evitaría que las cosas se volvieran demasiado hostiles más adelante. Perdóname. Me voy a acercar un poco más. Con una mirada a Eris para asegurarme de que no se estaba despertando todavía, rodeé el fuego y me senté junto a Ruigert. De cerca,
Pude distinguir su ropa en la tenue luz parpadeante. Su chaleco y pantalones bordados parecían una especie de atuendo tribal, el tipo de prenda que podría haber usado un indígena. Rudyard parecía más incómodo que cualquier otra cosa. Pero, honestamente, eso fue mucho menos desagradable que el tipo de amabilidad agresiva del dios humano. Dije, no para cambiar de tema, pero ¿dónde estamos en este momento? La región de Biegoya, en el noreste del continente demoníaco. No estamos lejos del antiguo castillo de Kisirizu. Oh. Ya veo. Una vez vi el castillo de Kisirizu en un mapa. Estaba muy, muy lejos de Asura. ¿Por qué aterrizamos hasta aquí?, me pregunto. Si ustedes dos no lo saben, yo ciertamente no lo sabría. Sí, supongo que no. Supongo que pueden suceder cosas extrañas cuando estás en un mundo con dragones y magia, pero... No parecía una coincidencia que nos encontráramos con un personaje importante como el teniente de Perugius justo antes de que esto sucediera. De hecho, podría ser que el dios humano también hubiera jugado algún papel en las cosas. Si hubiéramos quedado atrapados en esto por pura coincidencia, era un milagro que incluso estuviéramos vivos. Bueno, en cualquier caso, estoy muy agradecido de que nos hayas ayudado. No hay necesidad de gratitud. Solo dime de dónde vienen. Somos del reino de Asura en el continente central. La ciudad de Roa en la región de Fitoa específicamente. Asura. Ciertamente es una tierra lejana. Ciertamente lo es. Sin embargo, no se preocupen. Los llevaré de vuelta, sanos y salvos. El noreste del continente demoníaco estaba en el lado opuesto del mapa de Asura. A simple vista, era comparable a un viaje de París a Las Vegas. Y en este mundo, por supuesto, no puedes simplemente subirte a un avión. Incluso los viajes por mar solo eran posibles en rutas específicas, por lo que cualquier viaje intercontinental requería largos desvíos por tierra. ¿Tienes alguna idea de lo que pudo haber pasado, muchacho? Bueno, el cielo comenzó a brillar de repente, entonces alguien que se hacía llamar Almanfi el Radiante apareció y nos dijo que había venido a detener algún tipo de anormalidad. Todavía estábamos hablando con él cuando esta ola de luz blanca y brillante nos golpeó. Lo siguiente que supe fue que me estaba despertando aquí. Almanfi. Entonces, ¿Perugius se involucró? La situación debió haber sido realmente grave entonces. Tienen suerte de que simplemente los teletransportaron. Suficientemente cierto. Si eso hubiera sido una especie de explosión, los dos estaríamos muertos. Me di cuenta de que Rudyard no parecía muy sorprendido por todo el asunto de Perugius. Quizás no era tan inusual que nuestro héroe legendario apareciera de vez en cuando. Por cierto, Rudyard, ¿alguna vez has oído hablar de un dios humano? ¿Dios humano? No suena familiar. ¿Ese es el nombre de alguien? Nota, aquí él junta dios humano en una sola palabra, algo que se pierde con la traducción. No importa. No es realmente importante. No se sentía como si me estuviera mintiendo, y no podía imaginar por qué sentía la necesidad de hacerlo. En cualquier caso, el reino de Asura, ¿verdad? Está bien, no te pediría que nos llevaras todo ese camino. Si pudieras acompañarnos a la ciudad más cercana, creo que... No. Un guerrero super nunca se retracta de su palabra. Las palabras de Rudyard fueron firmes, su voz llena de orgullo obstinado. Fue suficiente para hacerme querer confiar en él, incluso dejando de lado el consejo del dios humano. En este momento, sin embargo, necesitaba mantenerme escéptico. Pero estamos hablando de un viaje al otro lado del mundo. No te preocupes por eso, niña. Con eso, el hombre extendió la mano y tímidamente me dio unas palmaditas en la cabeza. Vi alivio en su rostro cuando no me aparté de su mano. ¿A este chico le gustaban los niños? Aún así, no estábamos hablando de un paseo de 10 minutos de regreso a casa aquí. No podía tomar exactamente sus promesas al pie de la letra en este momento. Piénselo de esta manera, dijo el hombre. ¿Conoce el idioma aquí? ¿Tienes algo de dinero? ¿Conoces los caminos? Oh. Ni siquiera se me había ocurrido hasta ahora, pero había estado hablando en lengua humana todo este tiempo,
y este hombre demonio estaba respondiendo con fluidez. Interesante. Puedo hablar la lengua del dios demonio en realidad. Y soy un mago competente, por lo que puedo ganar dinero para mí. Si nos lleva a una ciudad, averiguaré a dónde debemos ir. Quería orientar esta conversación hacia un rechazo cortés si es posible. El mismo Ruillard podría ser digno de confianza, pero no me gustó la idea de que las cosas se desarrollaran exactamente como quería el dios humano. Si mis palabras cautelosas lo lastimaron, el hombre no lo dejó ver. Ya veo. Al menos déjame protegerte entonces. Abandonar a niños tan pequeños dañaría el honor de los super. Bueno, no quisiera deshonrar a un pueblo tan orgulloso. No es para preocuparse. Ya nos hemos ocupado de eso nosotros mismos. Me reí un poco y los labios de Ruillard se curvaron ligeramente hacia arriba. A diferencia de la sonrisa hueca e inquietante del dios humano, había algo de genuina calidez detrás de su sonrisa. En cualquier caso, te llevaré al pueblo donde me voy a quedar mañana por la mañana. Está bien. No le podía dar más confianza a ese supuesto dios de la que podía arrojarle, pero este hombre era diferente. No estaría de más darle una oportunidad. Hasta que llegamos a ese pueblo al menos. Un poco más tarde, los ojos de Eri se abrieron de golpe. Sentada en posición vertical, miró alrededor del área, su expresión cada vez más ansiosa. Después de un momento, sus ojos se encontraron con los míos, y vi un destello de alivio en su rostro. Un instante después, notó al hombre sentado a mi lado. ¡Ah! Gritando como una banshee, Eris cayó hacia atrás, luego trató de levantarse y correr. Pero sus piernas se dieron debajo de ella y se derrumbó al suelo. ¡No! La niña estaba en un estado de pánico total y ciego. Pero ella no se agitaba violentamente, ni siquiera trataba de alejarse arrastrándose. Se quedó donde había caído, temblando de terror, llorando a todo pulmón. No. No, no, no. Por favor, no. Ghislaine. Ghislaine, ayúdame. Ghislaine. ¿Por qué no vienes? No. No quiero morir. No quiero morir. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Rudeus. Siento haberte alejado. Soy una cobarde. Ahora nunca podré cumplir mi promesa. Va. Después de continuar durante bastante tiempo, la niña finalmente se acurrucó en una bola y comenzó a llorar incoherentemente. Solo mirarla envió un escalofrío por mi espalda. No puedo creer lo aterrorizada que está. Cualquier otra cosa que pudieras decir sobre ella, Eris era una chica segura de sí misma y de voluntad fuerte. En lo que a ella respectaba, el mundo era suyo para que lo tomara. Ella siempre trató de superar todos los obstáculos en su camino, como regla general, la niña lanzaba puñetazos primero y hablaba después. ¿Había tenido una idea equivocada aquí tal vez? Encontrarse con un super era literalmente una cuestión de vida o muerte. Un poco inquieto, miré a Ruillard. Esa es una reacción más típica, dijo. No puedes hablar en serio. ¿Así que soy yo el que se está comportando de forma extraña aquí? Sí, estás actuando de manera bastante extraña. Sin embargo, no puedo decir que me importe. El rostro del hombre era una imagen de soledad. Sentí una punzada de simpatía genuina. Me puse de pie y caminé hacia mi pupila acobardada. Eris se estremeció de miedo cuando mis pasos se acercaron, me agaché junto a ella y comencé a frotar su espalda suavemente. Me trajo recuerdos de una vida diferente, de una época en la que mi abuela me había consolado exactamente de la misma manera. Vamos, está bien. No hay nada que temer. Hick, por supuesto que lo hay. Ese hombre es un super. Honestamente, todavía no entendía del todo por qué estaba tan aterrorizada. Quiero decir, esta era Eris, la chica que había atacado sin miedo a Ghislaine, un verdadero rey espada. Pensé que no le tenía miedo a nada. ¿Qué es lo que le da tanto miedo? Es un super, estúpido. Ellos se comen a los niños. Mientras todavía están vivos. Hick.
Hmm. No creo que eso sea cierto. Me volví hacia Ruillard en busca de confirmación, y asintió animosamente. No comemos niños, no. Sí, realmente no lo creo. ¿Escuchaste eso, Eris? Pero son demonios. Demonios. Sí, eso es verdad. Pero él habla humano muy bien, afortunadamente. Mira, ese no es el punto, ¿de acuerdo? Sacudiendo su cabeza del suelo, Eris me miró con fuego en sus ojos. Mucho mejor. Esa es la Eris que conocemos y amamos. ¿Estás segura de que quieres levantar la cabeza así? Tal vez no te comas si te quedas acurrucada en el suelo. Arg. Deja de burlarte de mí. Claramente enfurecida por mis bromas, Eris me lanzó otra mirada, luego giró la cabeza para hacer lo mismo con Ruillard. En ese momento, comenzó a temblar de nuevo. ¿Eran lágrimas reales en sus ojos? Menos mal que no estaba de pie con las piernas abiertas, como solía hacerlo. Sus rodillas probablemente estarían temblando como locas. Encantada de conocerle, sé señor. Soy Eris Boboboreas, Greirat. A pesar de todo, la niña se las arregló para tartamudear un saludo cortés. Fue un poco cómico, especialmente después de que ella lo fulminara con la mirada. Ahora que lo pienso, tomar la iniciativa de presentarse nunca fue una mala idea cuando hablaba con un extraño. Alguien me había enseñado eso hace mucho tiempo. Eris Boboboreas Greirat, ¿verdad? Parece que últimamente ustedes, los humanos, se han dado algunos nombres peculiares. No. Es Eris Boreas Greirat. Solo tartamudeo un poco, eso es todo. Mira, ¿qué tal si te presentas, Un instante después de que ella terminó de gritarle, el rostro de Eris se puso un poco pálido. Parecía que se había olvidado de con quien estaba hablando por un segundo allí. Por supuesto. Mis disculpas. Soy Ruillard Superdia. Cuando Ruillard respondió con calma, una expresión de alivio cruzó por el rostro de Eris, luego rápidamente dio paso a una sonrisa confiada y arrogante. Parecía que había decidido retroactivamente que no le tenía miedo en lo más mínimo. ¿Ves? No es tan malo. Puedes hacerte amigo de cualquiera, siempre que puedas comunicarte con él. Sí. Tienes razón, Rudeus. Honestamente, mamá es una mentirosa tan tonta. ¿Entonces ella había oído hablar de los Super por Hilda? Tenía un poco de curiosidad por las historias que le habían contado. Deben haber sido bastante horribles. La reacción de Eris fue relativamente comprensible. Probablemente me hubiera asustado más que un poco si me hubiera encontrado con un tico Namaaje en la vida real, después de todo. Nota, Namaaje, un ser parecido a un demonio, son seres buenos que te advierten de la pereza, protegen contra enfermedades y desastre, y procuran buenas cosechas y comida abundante. ¿Qué te dijo la señorita Hilda sobre los Super? Ella siempre decía que vendrían a comerme a menos que me fuera a la cama a tiempo. Entonces eran el clásico hombre del saco a la hora de dormir en este mundo, ¿eh? Algo así como el Putabaiman en Japón. Bueno, este Super no parece interesado en comernos. Podríamos presumir de hacernos amigos con él una vez que regresemos a casa, ¿verdad? Oh. ¿Crees que el abuelo y Ghislaine estarían impresionados? Por supuesto. Miré a Ruillard. Había una expresión de leve sorpresa en su rostro. Hasta aquí todo bien. Sabes, creo que Ruillard es en realidad un poco solitario. Probablemente aceptaría ser tu amigo de inmediato si se lo pidieras. Pero. Sentí que había expresado el asunto en términos bastante infantiles, pero Eris parecía un poco vacilante. Ahora que lo pienso, ella en realidad no tenía ningún amigo, ¿verdad? Probablemente estaba un poco fuera de esa categoría para ella. No es de extrañar que entonces se sintiera tímida. La niña solo necesitaba un pequeño empujón. ¿No es así, Ruillard? Por supuesto. Te lo agradecería mucho, Eris. El hombre tardó un momento, pero finalmente siguió su ejemplo. Bueno, si insistes. Supongo que seré tu amiga.
La visión de Ruigerd inclinando la cabeza hacia ella fue suficiente para romper las últimas defensas de Eris. Todo fue realmente tan simple con ella. Me hizo sentir un poco ridículo por pensar tanto en las cosas. Por otra parte, supongo que alguien necesitaba compensar su impulsividad. Uf. Bien entonces. Creo que voy a descansar un poco más, si no les importa. ¿Qué diablos, Rudeus? ¿Ya te vas a dormir? Sí. Estoy cansado, Eris. Muy cansado. ¿En realidad? Bueno, es una pena. Pues buenas noches. Me acurruqué en el suelo y Eris me cubrió con la capa con la que había estado acostada. Es de suponer que pertenecía a Ruigerd. Por alguna razón, realmente estaba completamente exhausto. Justo cuando me estaba quedando dormido, capté algunos fragmentos de conversación desde la dirección del fuego. ¿Ya no me tienes miedo, niña? Estoy bien. Tengo a Rudeus conmigo. Correcto. Voy a llevar a Eris a casa a salvo al menos. No importa qué. Con ese pensamiento final, me dejé hundir en la inconsciencia. Fin del capítulo 2.